tenemos que, permítanme. Se nos pide entonces que determinemos a qué distancia del piso, o sea, que calculemos H cuando han transcurrido 6 segundos después de que el objeto fue soltado. Entonces es algo muy simple. Fíjense bien, lo único que se tiene que hacer es evaluar esto que es el bolígrafo de Eva. Lo único que tenemos que hacer es evaluar en el tiempo 6 segundos, 6. Esta ecuación es igual a menos 16 por ese tiempo al cuadrado. 6 ya lo vamos a sustituir más 1250. Entonces esto va a ser igual, ya evaluando, en lugar de t voy a sustituir 6 al cuadrado más 1250. ¿Cuánto les da eso para la altura? 16 por 36, negativo, más 1250, ¿cuánto es igual? ¿Hay alguien por ahí ayudándome? $674. 674 me dijo. Sí, profe. 600, permítame que esa cosa de horrible eso, permítame. 674 pies. Es la altura a la que se encuentra del piso. Podríamos aprovechar, vamos a agregarle un inciso a este problema y vamos a calcular cuánto tiempo tarda en caer. O sea, cuánto tiempo tarda en llegar al piso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como h es la altura respecto del piso, simplemente tenemos que igualar esta ecuación a 0 y despejar para el tiempo. O sea, tendríamos 16t cuadrado más 1250 igual 0 y despejar para t. Ajá, entonces vean que esto nos llevaría a menos 16t cuadrado igual a 1000 negativo, ¿verdad? 1250. Paso a dividir ahora el 16 entre como quedaría menos entre menos, nos va a quedar como positivo, 1250 dividido entre 16. ¿Y ahora qué hacen para eliminar ese cuadrado? Radical. Sacar la raíz, ¿verdad? Que es la operación opuesta. Entonces, ¿cuánto les da eso? 1000 raíz cuadrada de 1250 entre 16. ¿A cuánto les da igual eso? ¿Aló, aló? Creo que es 25 raíz 2 sobre 4. Pero démelo en valor numérico. Valor decimal de eso. ¿Cuánto era el valor decimal? 2.21. 2.21 segundos. O sea, en física, y cuando usted está haciendo aplicaciones, esos resultados uno tiene que conseguirlos en valores decimales, porque usted está haciendo aplicación. ¿Ven? Es una aplicación muy sencilla. Veamos otras aplicaciones que aparecen en el contexto. Vamos a ver otras aplicaciones que aparezcan. Aquí tenemos otra, miren, que tienen que ver con con las drogas en las escuelas de secundaria. Dice aquí que la función f de a, donde a es una variable, a es la variable, la función f de a igual a menos 2.32 a cuadrado más 76.85 a menos, lo voy a escribir acá, f de a es igual a menos 2.32
por a cuadrado más 76.85 por a menos 559.87 se puede utilizar para calcular el porcentaje de estudiantes que afirman que en su escuela hay tráfico de drogas. En esta función, A representa la edad del estudiante en años, seguramente, ¿verdad? Y nos dicen que, considerando los estudiantes que fueron consultados, que es una escuela secundaria, esa edad oscila entre 12 y 17 años. Entonces nos piden que utilicemos esta función para calcular cuál es el porcentaje de estudiantes de 13 años que dicen que en su escuela hay tráfico de drogas. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Sustituir en el valor de A 13. Y eso es todo. Nos va a quedar menos 2.32 por 13 al cuadrado más 76.85 por 13 menos 559.87. A ver cuánto les da eso. Aplicaciones muy simples que se dan, ¿verdad? Estos modelos matemáticos van a aparecer, hay investigadores sociales que están continuamente expresando esos fenómenos sociales y otros más. Y aparecen en ese proceso, aparecen ecuaciones polinomiales que representan matemáticamente a esos fenómenos. O sea, eso ustedes lo ven así y se van a encontrar, así como el problema de física anterior, con modelos como esos, representados por polinomios para diferentes aplicaciones de sus carreras. ¿Cuánto les dio eso? ¿Alguien lo tiene? Aló, ¿será que me desconecté? ¿Están ahí todavía, jóvenes? Si no me equivoco, profe, es 47.1. 47.1. ¿Cómo? ¿Se acuerdan, verdad? Esto es número de estudiantes. Acuérdense que lo debemos aproximar al entero menor más cercano. Entonces vamos a quedarnos con 47. 47 niños o jóvenes de 13 años afirman que en su escuela hay drogas. Bien, vamos a hacer otros más. Veamos otro más. Aquí hay otro. Si usted está estimando rectángulos, perdón, está estimando perímetros o áreas, pero en este caso son perímetros de figuras, se va a encontrar con expresiones polinómicas. Por ejemplo, nos dicen que determine una expresión para el perímetro de las siguientes figuras. Aquí se trata de un cuadrado. Y le dicen a usted que ese cuadrado tiene de lado x al cuadrado más 2x más 5. Le piden el perímetro. Entonces, el perímetro es igual a la suma de los lados de la figura. O sea que voy a sumar esto 4 veces. X es alguna variable que aparece en el modelo, ¿verdad? Podría ser el número de centímetros, lo que sea. Entonces voy a sumar eso 4 veces, significa que es 4 veces el valor de un lado. X al cuadrado más 2x más 5. Y eso me va a quedar la expresión finalmente, el perímetro de ese cuadrado, lo voy a llamar P sub C, perímetro del cuadrado. Es como, nos va a quedar como 4x al cuadrado más 8x más 20. Quedaría así. Ahora nos dicen el perímetro de este rectángulo. Y encontramos que el alto de ese rectángulo es 3x más 11 y que el ancho es igual a esto, ¿verdad? Es x al cuadrado menos x más 7. Entonces, el perímetro de ese rectángulo, PR, es igual a 2 veces el alto más 2 veces el ancho. O sea, va a ser igual a 2 que multiplica a x al cuadrado menos x más 7 más 2 más 7 más 2 que multiplica a 3x más 11.
Y ahí solamente usted multiplica y simplifica. O sea que aquí nos va a quedar 2x al cuadrado menos 2x más 14 más 6x más 22. Y simplificamos. 12x lo vamos a sumar con nada, va a quedar solo como 2x al cuadrado. Menos x lo sumamos con 6x y nos da 4x. Y 14 lo sumamos con 22 y nos da 36. Ahí está. Y ahora tenemos un triángulo. Y nos piden que encontremos el perímetro de ese triángulo. Entonces, solo sumamos los tres lados. Porque no es un triángulo escaleno. Tiene diferentes lados. Si fuera un triángulo isósceles, entonces dos lados serían iguales y la expresión sería 2 veces ese lado más el otro. O si fuera un triángulo equilátero, sería 3 veces cualquiera de los lados. Pero este es un escaleno, entonces simplemente sumamos un lado, la base, perdón, permítanme. La base x al cuadrado menos x más 13 más los otros dos lados, que son x al cuadrado más 2x más 5 más x al cuadrado más 3x más 1. Y simplificamos. O sea, nos va a quedar x al cuadrado sumado con x al cuadrado con x al cuadrado, 3x al cuadrado. Menos x sumado con 2x y sumado con 3x nos da 4x. A ver, 3, un x más 3, no, perdón, x, 3x más 6, 3x más x, 4x menos 1 nos da 3x, positivo. Y luego sumamos 13 con 5, 18, más 1, 19. Y nos queda eso. El perímetro del triángulo. Profe, ¿Sí? creo que si era 4x. Vamos a ver, aquí es Porque menos x, 12x, ah, sí, son 5x menos 1, correcto. Y nos quedaría ahí 4x. Vamos a ver si puedo borrar acá. Sí, gracias. Aquí va a ser entonces 4x. ¿Verdad? Bueno, esas son aplicaciones sencillas. Usted se las va a encontrar, eventualmente va a encontrarse con polinomios en su carrera, aunque usted no lo crea. Bien. Vámonos entonces ahora al tema, al plato principal del día de hoy. Queremos entrar en un proceso que es la factorización de un polinomio. ¿Y qué es esa factorización de un polinomio? Pues miren, usted, lo contrario de lo que hicimos aquí, en estos problemas que acabamos de resolver, donde simplificamos, entonces en la factorización, usted quiere, donde expandimos, perdón, usted quiere encontrar formas equivalentes de ese polinomio que le va a permitir visualizar ciertas propiedades del mismo o le va a permitir hacer algún tipo de simplificación. Entonces, el objetivo es que usted descomponga el polinomio en los diferentes factores que lo componen y de esa manera usted consiga expresarlo como el producto de esos factores. Entonces usted va a decir cuando tenga eso que usted tiene la expresión simplificada, factorizada de ese polinomio. Ese es el objetivo. Es decir, por ejemplo, si yo tengo la expresión 2x que multiplica a 3x más 2 y yo multiplico, lo que voy a hacer es expandir la expresión. Me va a quedar 2 por 3, 6, x por x, x al cuadrado, 2 por 2, 4, 4x. Esta expresión que yo tengo aquí es una expresión expandida. Mientras que esta que yo tenía originalmente
Es una expresión en la que el polinomio está factorizado. Porque observen que es igual al producto de ciertos factores. Entonces ahora lo que andamos buscando es lo contrario. Vamos a tener una expresión expandida y nosotros vamos a querer reducirla. Y la manera más común de reducción, aparte de la simplificación de factores equivalentes, es obtener la forma factorizada del polinomio. Eso es lo que queremos. Encontrar las formas de factorizar un polinomio. A ver, creo que alguien pregunta algo aquí, permítanme. Híjole, me estaba diciendo Andrés. Después discutimos eso, Andrés. Porque ya vamos a hablar de eso. Que pregunta Andrés sobre, bueno, la finalización de unos entrenamientos. Bueno, entonces ese es el objetivo. Vamos a analizar dos, o por lo menos una, con el tiempo que tengamos. Vamos a analizar una forma de simplificación, de lograr eso, de factorizar. Aquí hay un ejemplo. Y nos dicen claramente que lo opuesto a la simplificación es la factorización. Vean aquí, por ejemplo, que ustedes tienen este producto. Aquí está el polinomio factorizado. Cuando usted lo expande, lo que usted logra es el polinomio expandido. Entonces nosotros queremos trabajar en el sentido contrario. Ahí lo tenemos factorizado. Cuando usted lo multiplica, lo que obtiene es expandido. Entonces, ¿cuál es la forma de llegar de esta expresión expandida a la expresión factorizada? Bueno, eso nos lleva a los diferentes modos de factorización. La más, valga la redundancia, común es el método de factor común. Aquí tenemos un ejemplo. Yo tengo dos expresiones. Quiero factorizar esto por un método que se llama factor común. Entonces, ¿qué es lo que hago? Fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a tomar el máximo común divisor de cada una de las expresiones que tenemos. A ver si se acuerdan cómo calcular eso. O sea, ¿alguien se acuerda cómo se calcula el máximo común divisor de dos o más expresiones? ¿Alguien lo recuerda? A ver, ¿me están escuchando? Era bueno, hay diferentes maneras de hacerlo. Eh, pero bueno, yo lo haría con los factores primos, o si no, con una tabla para cada número y dividirlo entre sus factores. Correcto. Entonces vamos a ver cómo se hace. Andrés está hablando, ¿verdad? Perdón, Diego. Sí. Ok, entonces vamos a ver qué es lo que nos dice Diego. Diego nos habló de factores primos. Bueno, entonces vamos a comenzar por ahí. Voy a expresar cada uno de estos términos como el producto de sus factores primos. Vamos a comenzar por ahí. Entonces voy a tomar, por ejemplo, el menos 12A. Menos 12A. Y veo que el 12A, híjole, qué feo me está saliendo esa recta, pero bueno, ni modo. Bueno. Veo que el 12A yo lo puedo dividir por A. Entonces, yo puedo dividirlo. Voy a escribir aquí el factor por A. Si yo divido 12A por A, ¿qué me queda? Divida mentalmente. Menos 12A. Divídalo por A, ¿qué le queda? Se cancela A. Le queda menos 12. ¿Verdad? Menos 12. Perfecto. Luego, el 12 yo lo puedo dividir de tal manera que me dé un valor entero. Lo puedo dividir por 2 o por 3. Siempre buscamos los factores primos. ¿Cuáles son los factores primos? Bueno, el 1 obviamente, aunque uno lo olvida. Los primeros son el 2, el 3 y después el 5. Son factores primos. 7. Esos son los típicos que vamos a utilizar.
Entonces, si yo quiero saber cuál de estos es factor de uno de ellos, entonces simplemente hago la operación de dividir. Siempre se busca el menor antes. Entonces, veamos, por ejemplo, si yo divido 12 menos 12 entre 2, ¿qué obtengo? Negativo 6. Entonces, quiere decir que E es un número entero. Yo lo voy a dividir entre 2. Me queda menos 6. Veo que todavía menos 6 tiene como factor primo a 2, porque yo puedo a su vez dividir a 6 entre 2 y me da igual a menos 3, que ya es un número primo. Entonces todavía puedo dividirlo por 2, me queda menos 3. Menos 3 es un número que solo lo puedo dividir entre 3. Entonces lo divido por 3 y me da menos 1. Y el menos 1 no se les vaya a olvidar, hay que tomarlo en cuenta para que me dé 1 positivo, que es cuando uno ya ha terminado de factorizar, lo tengo que dividir por menos 1. Entonces observen que si yo multiplico todos estos términos que tengo aquí, obtengo A, 2 por 2, 4, por 3, 12, por menos 1, menos 12, por A, menos 12A. O sea, estos que están acá son todos los factores primos de esta expresión. ¿Lo ven? Yo puedo multiplicar 2 al cuadrado por 3 por menos 1 por A, y esto me da justamente la expresión que yo tengo, menos 12A. O sea, tengo los factores primos. O sea, estos son los factores primos. Muy bien, vamos a hacer lo mismo con el menos 18. Entonces veo que el menos 18 tiene mitad, ¿verdad? Tiene como factor primo al 2. Cuando yo divido 18 entre 2 me da menos 9. El 9 ya no tiene mitad. Ya no tiene como factor primo al 2, pero sí tiene al 3, que es el siguiente. Miren, uno primero prueba con el 2, después prueba con el 3, después con el 5, después con el 7, etc. Y si no, con el mismo número. 9 menos 9 entre 3 me da menos 3. Menos 3 tiene todavía un factor primo que es el 3, que da como resultado el 1, que es donde uno termina la factorización. Pero todavía aquí tengo un menos 1. Para que me quede 1 positivo, lo tengo que dividir entre menos 1. Y ahora sí me da 1. Entonces observen que 18 negativo efectivamente es el resultado de 2 elevado a la potencia 1 por 3 elevado al cuadrado por menos 1. ¿Ven? Son todos los factores primos. Muy bien. Ya que llegamos a este punto, todavía no hemos encontrado el máximo común divisor. Ahorita lo vamos a hacer. ¿Cuál es el máximo común divisor? El máximo común divisor yo lo consigo comparando las expresiones de los factores primos encontrados. Fíjense bien, ahí las tenemos. Y la voy a construir con únicamente los factores que son comunes a los dos, expresados en su menor exponente. Fíjense bien, por ejemplo, los dos tienen al 2. Miren, menos 18 tiene al 2 como factor primo y menos 12A tiene al 2 como factor primo. ¿De acuerdo? Quiere decir que yo voy a elegir al 2, pero tengo dos opciones. O elijo al 2 cuadrado o elijo al 2 a la potencia 1. Pero el máximo común divisor, la regla me dice que elija el de la menor potencia. Entonces me voy a quedar solo con el 2. Luego los dos tienen 3. Uno lo tiene al cuadrado y uno a la potencia 1. Voy a elegir, siguiendo la regla, únicamente al 3. Y los dos tienen al menos 1. Eso es. El A no lo puedo elegir porque el A solo es factor de este. No aparece aquí. Entonces, esto que acabo de encontrar, que me redondea igual a menos 6, es el máximo común divisor de los dos. ¿Qué es el máximo común divisor? Es el menor número que los divide a los dos exactamente. Ok, ¿alguna pregunta hasta ahora?
¿Alguna pregunta? ¿Me escuchan, jóvenes? Que miren que aquí tengo una... Eh, Muy no es bien. más fácil, no era más fácil poner al 2 afuera, poner el Sí, yo pared. sé, pero Sí, eso, yo sé, pero eso es por inspección. Eso es cuando usted ya lo hace mentalmente. Claro que es más fácil. Pero cuando usted lo tiene que hacer sistemáticamente, lo tiene que hacer con este método. Cuando agarre práctica, lo van a hacer como dice su compañero, que incluso usted dice que debería ser, ¿qué número es? Entonces usted dice, bueno, saco al 2 el, y me doy cuenta que después del 2 sí. obtengo a otro. Si lo pueden hacer así, no hay ningún problema, ¿verdad? Ah, No hay ningún problema si ya lo llegan a hacer así. Pero yo tengo que mostrarles cómo es el procedimiento sistemático que se utiliza para lograr eso, ¿ok? Y eso se hace de esa manera. Si usted lo hace así, entonces poco a poco va a ir desarrollando esa intuición que dicen sus compañeros. Muy bien. Ahora, ¿cómo factorizo? Porque ahí solo conseguí el máximo común divisor. Pues es muy sencillo, fíjense. Cuando ya tengo el máximo común divisor, entonces voy a dividir, voy a copiar, voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar el máximo común divisor acá, menos 6. Voy a abrir un paréntesis. Y aquí adentro voy a escribir el resultado de dividir el primer término entre ese máximo común divisor, menos 6. Menos 18 entre menos 6. Noten que lo que estoy haciendo es multiplicando la expresión por el máximo común divisor y dividiéndola entre el máximo común divisor. Es decir, observen que en realidad lo estoy multiplicando por esto que es igual, esto es igual a 1. O sea que en realidad lo que voy a encontrar es una expresión equivalente que se llama la expresión factorizada. Bueno, entonces hagamos las divisiones. Me quedaría menos 6. ¿A cuánto es igual menos 12 entre menos 6? A 2, ¿verdad? Me queda 2A. Menos entre menos me da más. 18 entre 6, 3. Y me queda esto. Entonces vean que esta expresión que tienen aquí es la misma expresión que tenemos acá. Si usted lo multiplica, le va a dar exactamente la misma expresión. Solo que observe que la tenemos, como habíamos dicho al inicio, la tenemos expresada como el producto de dos factores primos, que son menos 6 y 2A más 3. Hemos logrado factorizar a ese polinomio, a ese binomio. Está factorizado ahora. Eso es lo que logramos. ¿Alguna pregunta? ¿Vieron cuál es el método? Sistemático, ¿verdad? Si usted lo hace, así como Diego, que lo hace mentalmente, no hay problema. Más bien, lo deseable es que lo lleguen a desarrollar eso, ¿verdad? Pero si tiene algunas dudas sobre cómo hacer eso o no tiene la habilidad desarrollada que tiene su compañero o algún otro compañero, hágalo sistemático y le va a dar el resultado. ¿Alguna pregunta? por ahora creo que no. Bueno, te voy a borrar esto y vamos a seguir con el siguiente problema. Vamos a ver, hay otros más aquí. Aquí creo que está desarrollado. Déjenme ver si está desarrollado. Permítanme. Aquí debe estar desarrollado. Vamos a ver. Ahí está, ven, todo lo que hicimos está ahí. Bueno, debería estar ahí, pero mira, aquí está. Todo lo que se hizo, miren, se factorizó, después se dividió y quedó así. Ahí queda el polinomio factorizado. Hagamos otro más. Vamos ahora a factorizar este. Ya vemos cómo hacerlo, lo vamos a hacer un poco más rápido, porque ya sabemos cómo se hace. Entonces, factorizo a menos 2b al cubo. Me doy cuenta que 2b al cubo tiene al 2,
Si yo divido a 2b al cubo, me va a quedar b al cubo. Negativo. Tiene al b al cubo, ya de una sola vez. Y tiene al menos 1. Para que me dé 1. Entonces b al cubo, negativo 2, es igual a menos 1 por 2 por b al cubo. Ahí lo tenemos factorizado. B al cuadrado de inmediato, de 6b al cuadrado, de inmediato uno ya puede por simple inspección saber que va a ser igual a 2 por 3 por b al cuadrado. Ya lo tenemos. Menos 18b, de inmediato vemos que es igual a un menos 1, a un 3 al cuadrado que me genera el 9 y a un 2 que me genera el 18 por b. Ahí están todos los factores. ¿Ven? La idea es que usted lo vaya haciendo después así, de manera intuitiva. Entonces, ¿cuál es el máximo común divisor de los 3? Pues bueno, voy a elegir al menos 1, no lo puedo elegir, porque observen que el menos 1 solo está en 2 de ellos. Al 2 sí lo puedo elegir. Miren que el 2 está en todos ellos. 2, 2, 2. A propósito, aquí no se les olvide que también va un 1. Ahí también va un 1. Entonces aquí tengo al 2, lo voy a anotar. Aquí lo tengo en la potencia 1, aquí lo tengo en la potencia 1, aquí lo tengo en la potencia 1. Entonces se queda a la potencia 1. Luego, el 3 no lo puedo elegir porque no está en los 3. Pero el b sí. Solo que tengo 3 opciones. O lo elijo al cubo, o lo elijo al cuadrado, o lo elijo a la potencia b. 1. Me dicen que lo elija, la regla me dice a la mínima potencia. Entonces voy a elegir b. Entonces el común denominador de esto es 2b. ¿Qué hago ahora? La expresión 2b al cubo más 6b al cuadrado menos 18b. La multiplico y la divido por ese factor, por 2b. La divido y la multiplico por 2b. Voy a hacer la operación de división dentro del paréntesis. Me va a quedar menos 2b al cubo entre 2b más 6b al cuadrado entre 2b menos 18b entre 2b. Y entonces aquí dentro del paréntesis me va a quedar b al cuadrado negativo. Vean que se cancela el cuadrado de este. Se cancela el 2, pero no queda el menos 1. No queda el menos 1. Más 6 entre 2 a 3. B cuadrado entre b igual a b. Menos 18 entre 2, 9. B entre b da 1. Nos queda esto. Multiplicado por 2b. Observe que si usted ahora expande multiplicando cada término por el factor común, le va a quedar la ecuación original. Le va a quedar 2b al cubo negativo. Este por este término le da 6b al cuadrado. Y este por este le va a dar menos 18b. La expresión original. ¿Ven? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene dudas, preguntas? ¿Nones? Todo bien. Muy bien. Entonces, voy a tener que borrar aquí porque esta, si no la copio, si no la borro, miren lo que pasa. La copia en la siguiente, miren, no lo borra. Entonces ya les quedó eso ahí. Voy a borrar esto y de todas maneras aquí va a aparecer el procedimiento que seguimos. Ahí está, la factorización, solo que aquí se hizo más sistemático, ¿verdad? Yo ya lo simplifiqué un poco más. Los pasos. Hallamos el factor común, dividimos y ya nos queda esa expresión resultante. Ahí está, ¿verdad? Muy bien, vamos a hacer este otro más. Y después ustedes van a trabajar en unos 3 para que lo incluyan para desarrollar sus habilidades. Vámonos ahora a este. Ese, de inmediato usted se da cuenta, por simple inspección se da cuenta
que este término que tiene aquí, este, es común a los dos. ¿Lo ve? ¿Lo ve? Todos lo visualizan, igual que yo. Que tengo este término 5x menos 2 de común a los dos. Entonces lo saco aparte y voy a dividir toda la expresión. Fíjense bien, lo voy a multiplicar y voy a dividir toda la expresión por ese mismo término. 3x por 5x menos 2 más 4 por 5x menos 2. Toda esa expresión original la divido por 5x menos 2. Porque yo quiero encontrar una expresión equivalente y eso lo voy a hacer multiplicando y dividiendo por lo mismo para no afectar la expresión. Entonces aquí adentro se nos cancela. Separamos la división. Nos quedaría así. 3x se cancela 3x, lo distribuimos. Estoy aplicando ahorita una propiedad que se llama distributiva. Estoy distribuyendo el denominador en cada uno de los términos de ese binomio. Cada uno de ellos por separado lo voy a expresar dividido por el mismo denominador. Y ahora me doy cuenta localmente en cada uno de ellos que se cancela el 5x menos 2 y nos queda la expresión ya factorizada que usualmente tiende a ser más reducida, como 3x más 4. Se acabó, ahí está. Esta es la expresión factorizada. ¿Ven? ¿Preguntas? ¿Nones? Básicamente juntó el 3x y el más 4 ya. Exacto, sí, el 3x más 4. O sea, usted saca este y los otros dos lo suma y ya estuvo. Note que si usted multiplica esto, le da esta expresión original, ¿verdad? En algunos casos va a ser así de fácil hacerlo, ¿verdad? Y hay algunos otros casos que va a requerir que usted, ¿cómo se llama? Que usted, déjeme borrar esto que está acá. Vaya, no se me borra eso, ojalá que no me lo copie ya. No me lo borra. Va a requerir, les decía, que ustedes analicen más. Déjenme ver si logro borrar eso, no me deja borrarlo. Vamos a ver aquí, ahí está. Por simple inspección, dice, se da cuenta que es igual a esto. Ahí lo hice más rápido. Vamos a ver, vamos a hacer este otro. Por simple inspección, ¿cómo sería? Observen. Ya tengo prácticamente factorizado. Tengo que este término que está acá tiene a 2x menos 5 a la potencia 1. Aquí tácitamente hay un 1, ¿verdad? Entonces me voy a quedar con el menor exponente. O sea, me quedo con... Aquí hay una potencia 1. Me quedo con este. Entonces voy a tomar 2x menos 1. 2x menos 5, perdón. Y entonces esto va a ser el factor común. Observen que aquí me va a quedar 9 cuando yo divida este término. Y aquí me va a quedar 6 por 2x menos 5. Y nos quedaría de esa manera. ¿Verdad? Algunos se hacen así de rápido. Y por ahí va a aparecer. Ahí está. Cómo se hizo. ¿Verdad? Noten que todavía el 9 se puede factorizar. Observen, esta es la ventaja de hacerlo con factores primos. Todavía el 6 y el 9 pueden ser factorizados. Y aquí se logra visualizar eso. 3 por 3 da 9, 3 por 2 da 6. Y entonces hay un nivel de factorización aún mayor que se consigue acá. Y quedaría de esta manera. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No?
Bueno, Supongo que no. sí. Bueno, vamos a ver aquí. Hay otra forma de factorización que se llama por agrupación. Ya eso que vimos ahorita era la forma de agrupación por factor común. Por agrupación suele ser como un poco más divertido porque uno puede visualizar que hay formas, a veces puede resultar ser un poco más complicado. Hay formas, déjenme ver, de agrupar. Por ejemplo, fíjense bien. Si yo agrupo los que tienen a la A, yo veo solo estos dos. Entonces yo puedo decir que estos dos, yo los puedo localmente factorizar, saco factor común a A y me queda X más Y. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Localmente apliqué el método de agrupación que acabamos de ver, de factor común, y lo puedo factorizar a él lo puedo factorizar de esta manera, a esos dos. Ahora puedo hacer lo mismo con estos dos últimos. Saco factor común el B y me queda X más Y. Y entonces el polinomio completo quedaría así. Pero entonces miro que ahora aún, ya después de ver, esto se llama agrupar. Estos dos quedaron, esto se llama agrupar. Agrupar. Usted los agrupó a los que tenían a la A como factor común y agrupó a los que tenían a la B y los factorizó. Y al hacer eso, observe que apareció ahora un factor común a los dos, que es el X más Y. Entonces me va a quedar esto factorizado como A más B por X más Y. Y de esa manera se logra, utilizando la agrupación y utilizando el factor común, la factorización más completa. ¿Preguntas? ¿Está todo bien? Muy bien. Vamos a ver, aquí va a salir el procedimiento que se siguió. Ahí está. Se agrupa de esa manera. Vamos a hacer otro más. Veamos este. Ese. Vamos a ver. Voy a agrupar estos dos. Fíjense bien. A veces no es tan inmediato. Si yo agrupo estos dos y saco factor común a la x al cuadrado, fíjense bien. Voy a agrupar a estos dos. ¿Qué me queda? X menos 5. ¿De acuerdo? Ahora voy a hacer lo mismo con estos dos. Voy a sacar de factor común al 2. Me va a quedar entonces 2. ¿Por cuánto? Por x menos 5. La expresión quedaría así. La suma de los dos términos agrupados. Pero entonces observen que estos dos aparecen como factores comunes, los que fueron previamente agrupados. Por lo tanto, yo puedo copiar el factor común y lograr este nivel de factorización. Ahí está. Que es el último al que se puede llegar, porque este todavía se puede lograr simplificar con métodos que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero en principio, esto no va a tener solución en los reales. Vamos a tener que usar números complejos y eso nos va a llevar justamente a estudiar los números complejos para llegar a factorizar al máximo todas las expresiones. Bueno, entonces logramos ese factor. Aquí van a aparecer el procedimiento en la respuesta. Por ahí debe aparecer. Déjenme ver. Ahí está. Se agrupan esos dos y después se factorizan. Bien. Veamos esos dos más. Observen. Si agrupo los dos primeros, fíjense bien, vamos a hacerlo por partes. Si agrupo, perdón, disculpen. Si agrupo los dos primeros, entonces voy a tener factor común A, que me queda multiplicando a A más 3. Ahora si saco aquí al 3, al menos 2 en estos dos, voy a sacar al menos 2.
me va a quedar A más 3. ¿Verdad? Y entonces estos dos últimos se pueden simplificar y va a quedar A más 3, el factor común, que multiplica a A menos 2. Ahí está. Entonces ya después se vuelve como que usted está jugando Sudoku, ¿verdad? Usted hace una especie de ejercicio mental y puede ir divirtiéndose, ¿verdad? A ver, factoricen este entonces. A ver cuánto les da y después vemos la respuesta. Este que está acá, como un ejercicio ahí, individual. Factoricen esa expresión que tienen ahí, por agrupación, utilizando el factor común. Y después vemos la respuesta. ¿Ya tienen respuesta? A ver si no me desconecté. No, ¿verdad? Ahí están. Ah, perdón. Lo sigo haciendo, profe. Ok. Me avisan cuando ya tengan alguna respuesta para que lo comparemos. ¿Ya tienen respuesta alguna? Me sale, profe, 2z al cuadrado menos 5 por Eso. z más 2. Ahí está. Correcto. 2z al cuadrado menos 5 por z más 2. Ahí está. Miren el procedimiento. Exacto. Muy bien, Diego. Bueno, entonces para finalizar, bueno, háganse este también. Veamos este cómo está. Miren, este, por ejemplo, tienen BA4 menos B cubo menos B más B cuadrado. Asocia los dos primeros sacando B al cubo. Ahí está. Y asocia los otros sacando el B. Le queda esto. Aquí. Y se da cuenta que el B menos 1 aparece en los dos. Porque es lo mismo menos 1 más B que B menos 1. Y entonces al final le da esto como resultado. ¿Verdad? Aquí les dice, observe que menos B más B, perdón, menos 1 más B es igual a B menos 1, y entonces ya puede factorizar. Todavía, este se puede simplificar más, porque veo que está el B ahí. Lo saco y me queda de esta forma me queda factorizado totalmente así. ¿Ok? Bueno, entonces, para terminar, factoricen 2 de esos y 2 de estos. Y ya con eso, si quieren, bueno, les va a quedar ahí, elijan los dos y ustedes después lo hacen individualmente y me los mandan el viernes, pasado mañana. Y porque tengo algunos problemas con alguien que me dijo que tenía dudas.